Buenos días, ¿qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos a este Rincón del Diácono en el que vamos a meditar la palabra de Dios, meditando la palabra, se llamaría esta sección del Rincón del Diácono. Y vamos en este ya lunes de la semana 20 de tiempo ordinario, lunes 21 de agosto, vamos a meditar el libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 11 al 19, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. Pero antes quiero mandarle un saludo muy especial a la comunidad de Pío X, la parroquia Pío X, que está acá por Morones Prieto. Hoy, 21 de agosto, nos invita a la liturgia a celebrar la memoria de San Pío X Papa. Entonces, hoy es la fiesta patronal de esta comunidad. Es muy especial porque está ahí el párroco Javier Hernández. Javier Hernández Raigosa es el sacerdote que le tengo yo mucho cariño porque él fue mi párroco aquí en Jesús Divino Maestro y él fue el que sembró en mí este amor por el diaconado. Entonces él será siempre muy especial para mí y donde esté él que me pida apoyo yo estaré ahí con él. Tuve la fortuna de acompañarlo en algunas celebraciones en Nuestra Señora del Carmen Urdiales, y aquí en Pío X también ha tenido a bien invitarme a hacer celebraciones de la palabra. Y pues bueno, un saludo muy especial con cariño a todas las personas que me vean de aquella comunidad, y en cualquier lugar del mundo que haya una comunidad, una parroquia de San Pío X, les mando un saludo con todo mi cariño. Y pues bueno, hoy en el libro de Jueces es un periodo, aparecen los jueces, esta parte, en un periodo de adaptación. Cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, hay un cambio bien drástico en su estilo de vida, porque ellos estaban acostumbrados, después de salir de que Abraham abandonó su lugar para irse a donde el Señor lo mandaba, y de hecho el paso por el desierto, todo lo que es la travesía que hemos visto en el plan de salvación, pues ellos eran nómadas, estaban yendo de un lado a otro acompañados siempre por el Arca de la Alianza, pero cuando ya llegan a la tierra prometida, toman su base ahí y se vuelven sedentarios. Entonces ellos estaban acostumbrados a estar poco tiempo en cada lugar, pero al estar aquí empiezan a convivir ya más tiempo con los pueblos que ya vivían ahí, y esos pueblos tenían otros dioses, y entonces empieza ahí el pueblo. Dice ahí un dicho que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos, y a veces uno usa los dichos como algo bueno, pero no siempre es así, porque hay un dicho que dice: al pueblo que fueres, haz lo que vieres, y no siempre debe de ser así. El pueblo de Israel llegó a estos pueblos, hizo lo que veía en otras personas, pero eso los alejó de Dios. Y aquí nos presentan un esquema de lo que es la historia de nuestra vida. Nosotros también le fallamos a Dios, caemos en pecado, pero después del pecado hay un castigo, una consecuencia por ese pecado. Y luego viene el arrepentimiento al acercarnos a Dios, y luego ya la gracia de Dios que nos regresa su amistad. Y eso lo viene reflejado aquí en estos pasajes. En los versículos 11 al 13 nos habla del pecado que comete el pueblo de Israel. Dice: los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Ese es el pecado del Señor: abandonar el plan de Dios y buscar otros dioses, como hoy sucede. Abandonamos las enseñanzas del Señor porque preferimos el placer, preferimos el poder, preferimos cosas que no son de Dios. Pero obviamente eso trae consecuencias. Viene el castigo, y aquí en los versículos 14 y 15 viene el castigo. Dice: entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los puso en manos de los salteadores que los despojaron, y los entregó a unos enemigos que los rodeaban, y a quienes no pudieron ya hacerle frente. Entonces viene ese castigo, esa consecuencia de estar lejos de Dios. Nosotros a veces decimos: ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué me empiezan a pasar tragedias? Pues mi hermano, cuando tú te alejas de la luz, que es Dios, para estar en la oscuridad del pecado, te vas a tropezar. En la oscuridad te tropiezas porque no ves por dónde caminas. Y entonces esas son las consecuencias de nuestras acciones, que en la terminología bíblica pues le llaman castigo, el castigo de Dios por nuestro pecado. Pero luego viene el arrepentimiento. En el versículo 18, en la segunda parte de este capítulo 18, dice:
Dice que el Señor escuchó los gemidos, dice, se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. O sea, ya cuando estás sufriendo las consecuencias, empiezas a clamar, ay, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Ayúdame. Y te empiezas a acercar más a Dios. Ese es el arrepentimiento, pero es natural. O sea, que pequemos es natural por nuestra condición de fragilidad que nos dejó el pecado de Adán y Eva. Que recibamos las consecuencias, pues es lógico, pero lo más lógico es que nos arrepintamos y buscamos salir de ese pecado. Lamentablemente hay gente, como yo les he dicho siempre, no es lo mismo caer en el pecado que vivir en el pecado. Hay gente que cae y ahí se queda. Aquí este esquema nos habla de que debe de venir este arrepentimiento. Y cuando hay ese arrepentimiento, viene la gracia. En el versículo 10, 16 y la primera parte del 18 se nos presenta la gracia del Señor. Dice, cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y lo salvaba de sus enemigos. O sea, ese era, cuando Él escuchaba los gemidos, no nada más los escuchaba, sino que los salvaba de los enemigos. Entonces, esta es una bien importante porque eso nos deja claro eso. Nosotros la salvación, la misericordia de Dios, ahí está. Lo que pasa es que nosotros somos los que nos alejamos de ella. En el Evangelio de Mateo, decía capítulo 19, versículos del 16 al 22, nos presenta un mensaje muy hermoso. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios, porque le pregunta un joven, maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y le responde Jesús, ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, y ese es Dios. O sea, Dios es el único bueno, la bondad de nosotros viene de Él. Y cuando nosotros no nos dejamos iluminar por Él, entonces salen cosas malas, pero que no salen de Él, salen de de alejarnos del Señor. Y el segundo punto es que el seguir los mandamientos es un paso necesario para la vida eterna. Yo les pregunto a veces como pregunta capciosa, ¿qué tenemos que hacer para ganar la vida eterna? O sea, aquí el joven dice, ¿qué cosas buenas tengo que hacer yo? Yo les pregunto simplemente, ¿qué tenemos que hacer para ganarnos la vida eterna? Y la gente me empieza a decir a lo mejor algo parecido a la respuesta de Jesús, portarnos bien, venir a misa, confesarnos, ayudar al necesitado. Y pues sí, son acciones de la primera parte del Señor, dice cumplir los mandamientos. Y él dice, ¿cuáles? Pues le dice, no matarás, no cometerás adulterio, etc. Pero el Señor dice, no basta, eso no es suficiente, porque el joven dice, eso lo he cumplido desde mi niñez. Y entonces dice, ¿qué me falta? Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Y qué pasó? Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. O sea, no basta simplemente por cumplir los mandamientos, porque luego vamos a ser como el pagano que entra, como el fariseo que entra al templo y dice, Señor, te doy gracias porque no soy como aquel pecador. Yo sí pago mi diezmo, yo sí ayudo a la gente, o sea, porque cumplo los mandamientos ya me considero bueno y ya me considero ganador. Entonces realmente la respuesta es no tenemos que hacer nada. Para ganar el reino de los cielos no tenemos que hacer nada, porque Jesús ya la ganó en la cruz por nosotros. Lo que tenemos que hacer es no perder ese reino de los cielos, porque si entonces yo me apego a las cosas materiales y me apego al placer y me apego al lujo, pues entonces voy a estar viviendo una vida ajena que puedo perder lo que Jesús ya había ganado para mí. Yo no necesito hacer nada, por eso los hermanos separados nos critican porque dicen, basta la gracia, la gente se salva por fe, no por las obras. Porque San Pablo lo dice en un momento, pero no entienden el contexto. Santiago dice, la fe sin obras es una fe vana. La fe te salva solamente cuando va acompañada de obras. Cuando tú solamente dices, yo no robo, yo no mato, pues yo soy bueno, ya la hice, eso no te va a salvar. Te va a salvar el vivir el amor, el vivir la misericordia, el dar ese plus, el despojarte. Porque hay gente que tiene mucho dinero y se apega a él. Pero hay gente que tiene poco y también se apega a él, se vuelven avaros. Entonces, la avaricia es un pecado muy grave porque nos aleja de Dios. Entonces, hoy el Señor nos invita
a que no nos apeguemos a las cosas materiales, a que no nos apeguemos a las personas, a que no, el único apego, el único al que tenemos que estar adheridos siempre es al Señor Jesús. De ahí en más, los demás solamente siempre y cuando me lleven a Jesús. Entonces, mis hermanos, este es el mensaje de hoy. El amor de Dios nosotros está siempre presente. Nosotros podemos caer en el pecado porque es nuestra naturaleza humana y es probable, es casi seguro que suframos las consecuencias de ese pecado, pero si nosotros nos arrepentimos, siempre la gracia y el amor de Dios está ahí para perdonarte. No importa qué tan grande sea tu pecado, mi hermano, hoy, mi hermana, hoy puedes acercarte a Dios y hoy Él te puede salvar. Él te va a perdonar, no importa qué tan grande sea tu pecado, pero que tu conversión sea verdadera, que te acerques a Él arrepentido y con ganas de no volver a pecar. Esa es la intención, porque si nada más vas con tal de comulgar y ya, no, lo que el Señor quiere para ti un cambio de vida, porque quiere que tengas una vida plena, una vida en abundancia, y eso solamente se da cuando tienes al Señor en tu corazón. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo, un saludo para toda la comunidad de San Pío X.